Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que seguramente ustedes ya conocen. Me refiero a la fábula. Pero antes de comenzar, me quiero presentar. Soy la profesora Fabiola Durán, profesora de Lenguaje y Comunicación de segundo básico. El objetivo de nuestra clase va a ser conocer características y estructura de una fábula. Pensemos un poquito. ¿Sabes qué es una fábula? ¿Has leído alguna fábula? ¿Cuál es su propósito? Esta es la finalidad que tiene esta sesión, así que presta mucha atención. Recordemos, la fábula es un texto narrativo breve y ficticio, donde los personajes generalmente son de animales, plantas u objetos que tienen características humanas. A esto nosotros le llamamos personificación. Estas pequeñas narraciones tienen una enseñanza o moraleja que es explicada al final de la fábula. Veamos cuáles son sus características. Los personajes. Como habíamos mencionado, sus personajes generalmente son animales con características humanas, es decir, pueden hablar, pensar y sentir. Su propósito. El propósito de esta es dejar una enseñanza o moraleja. También tiene una estructura, al igual que todos los tipos de texto. Esta es muy parecida al cuento porque tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace o final y finalmente la moraleja. En el inicio se presenta a los personajes y el trama principal de la historia. En el desarrollo, como la palabra lo dice, se desarrollan los acontecimientos y se presenta el nudo o el conflicto de la historia. Y el desenlace o final es cuando se le da una solución al conflicto. Cuando ya tenemos esos tres pasos, al final de la historia se presenta la moraleja. Es donde es una enseñanza o un consejo para enfrentar la vida. Ahora los invito a leer La liebre y la tortuga. En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa porque era el animal más veloz. También era vanidosa y constantemente se reía de la lenta tortuga. Un día a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una apuesta a la liebre. Estoy segura de poder ganarte una carrera, le dijo. La liebre, muy divertida, aceptó y todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Confiando en su velocidad, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó remoloneando. Un rato después empezó a correr. Corría veloz como el viento, mientras la tortuga iba despacito. Eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo, tanto que se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar. Varias veces repitió lo mismo. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se quedó dormida. Mientras tanto, pasito a pasito y tan ligero como pudo, la tortuga siguió su camino hasta llegar a la meta. Cuando la liebre
se despertó, corrió con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La tortuga había ganado la carrera. Moraleja: no hay que burlarse jamás de los demás. Como hemos leído la fábula La liebre y la tortuga, ahora te invito a responder las siguientes preguntas en forma oral. ¿De qué trata la fábula? ¿Qué enseñanza nos deja la moraleja? ¿Esta enseñanza te sirve para ser un mejor compañero o compañera de curso? ¿Qué crees tú? Bueno, ahora vamos a aplicar lo recordado respondiendo con una B si es verdadero o con una F si es falso. Mucha atención. Vamos a la primera pregunta. ¿La fábula es un texto narrativo breve y ficticio? Verdadero, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿La fábula nos deja siempre una enseñanza o moraleja al inicio de la historia? ¿Qué creen ustedes? Veamos. Falso. Recuerden que la moraleja siempre se va a encontrar al final de nuestra historia, ¿cierto? Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Generalmente sus protagonistas son personas? ¿Qué creen ustedes? Falsa, ¿cierto? Es falsa porque los protagonistas generalmente, como habíamos mencionado, son animales con características humanas. Veamos la última pregunta. Al igual que los cuentos, ¿la fábula tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace? ¿Qué creen ustedes? Verdadero, muy bien. Recuerden que lo que tiene la fábula, a diferencia del cuento, que solamente se incluye la moraleja. ¿Y qué es lo que era la moraleja? Para que no se nos olvide, una enseñanza o consejo para enfrentar la vida. Perfecto, muchas felicidades, respondieron muy bien. Bueno, ahora les voy a dejar algunas actividades donde tendrán que guiarse en la guía de autoaprendizaje número 4 que está anexa a esta sesión. También les voy a dejar unos enlaces para que puedan disfrutar distintas fábulas. Hicieron un excelente trabajo. Bueno, les envío un gran abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho.